Cristina aprendió que la vida te da oportunidades que no puedes rechazar. Por eso hace un año esta zaragozana puso pies en Polvorosa para ejercer como directora de preescolar en la localidad de Avon. Nuestro día empieza con una lección: cómo disfrutar de la mejor nieve a 8000 kilómetros de casa. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Cuáles son estas pistas? Pues estamos en la estación de esquí de Vale, que tiene su pueblecito de Vale, que creció después de que hicieran las pistas, y es muy turístico, es un pueblo con mucho estatus social y aquí estamos disfrutando de la nieve. Tú no has cambiado mucho de vistas porque esto es muy Alto Aragón, en verdad. Sí, es muy parecido a los Pirineos, cierto es que aquí tenemos mucha más nieve que la que tenemos allí. ¿Cuántos meses de nieve tienes al año? La primera nevada cayó en octubre y las pistas de esquí están abiertas hasta finales de abril, pero puede caber alguna nevada en mayo o en junio, o sea que sí, nunca se sabe. Pues ¿qué te parece si la disfrutamos un poco? Perfecto. ¿Cuántos kilómetros de pistas tenemos aquí? Pues hay 235 kilómetros esquiables con todo, con las pistas de esquí, los snowparks, los que hay de freestyle, todos juntos. ¿Tú cuánto te has recorrido de estos kilómetros? Pues la verdad que hemos hecho bastantes, porque hemos traspasado bastantes veces la montaña y hemos experimentado bastante por todas las pistas, con muchas caídas, pero hemos experimentado. ¿Y en Aragón dónde sueles esquiar? En Aragón suelo subir a esquiar a Formigal porque yo tengo casa en los Pirineos. Cada uno tiene lo suyo. El Pirineo aragonés es muy bonito también, tiene pistas espectaculares. Vamos a por un saltito, a ver si encontramos. ¡Yeah! ¡No! ¡Socorro! ¡Una maña en apuros! ¿Tú por qué decidiste venirte aquí, a Colorado? Pues yo cuando tuve que solicitar la beca con el Ministerio de Educación tenía bastantes disponibilidades de diferentes estados y mi tía que estuvo viviendo aquí, estuvo viviendo en Boulder, ¿Ah, sí? me recomendó el estado de Colorado, me dijo que era una gran oportunidad. ¿Estáis haciendo una tradición de aragonesas en Colorado? Sí, eso parece algo así. ¿Y qué dice la familia? Al principio, pues claro, es muy lejos, ¿no? Pero están muy contentos, estoy disfrutando mucho de mi experiencia aquí. Les echo mucho de menos, sobre todo en los eventos familiares. Me han dicho que tu abuela está reuniendo a todas para verte en la tele. Sí, mi abuela, que le mando un beso muy fuerte desde aquí, a mi yaya, que está deseando verme en la tele y por fin lo va a conseguir. A mis padres, mis hermanos, mis primos y a toda la familia en general. Un beso a todos, chicos, nos vemos pronto. Desde luego, con lo bien que nos ha recibido en Vale, traernos ahora a la ciudad donde vives, a Avon, con esta nieve, no hay derecho. La que está cayendo, pero es que aquí nunca se sabe. Tan pronto te sale el sol como de repente viene una nube y ocurre esto. Pero es que ha sido en cuestión de 5 minutos. Sí, sí, sí. Esto así va, mira, y cada vez más. Ahora tienes uno de rímel. Sí, mira. Es que son enormes. Por seguir cotilleando un poco sobre la vida aquí, ¿el significado de la bandera de Colorado? La bandera de Colorado principalmente destaca el color rojo y azul. La franja roja representa la tierra rojiza del río Colorado. Las franjas azules representan el cielo. La franja blanca, como es lógico, representa toda esta nieve. Y el oro que está dentro de la letra C representa la riqueza de minerales de Colorado. Y te habrás comprado un coche, claro, para moverte. Claro que sí. Aquí si no te compras un coche es imposible, ya que aceras hay las mínimas. En general las matrículas aquí en Colorado, la mayor parte de la gente las tiene así, iguales verdes con las montañas. Y una curiosidad de los coches es que aquí por un lado compras el coche y por otro lado compras tus matrículas. Puedes personalizarte tu matrícula y cambiártela de color. Es cuestión de pagar más o menos. Cuanto más pagues, más guay puede ser tu matrícula. Bueno, Cristina, nos acabamos de subir en un school bus. Pues sí, la verdad que estoy muy emocionada porque nunca me había subido en ninguno y gracias a que habéis venido es una buena oportunidad aquí subirme con todos los que van a mi escuela. Es totalmente un símbolo de América. De hecho, no los han modernizado ni nada, siguen estando igual. Siempre han sido el mismo tipo de autobús y están totalmente adaptados. ¿Tú qué recuerdos tienes de tu escuela? Sobre todo lo que más, las excursiones, como siempre, que es lo que más se recuerda, ¿no? Tengo el mismo grupo de amigos que tenía desde el colegio y seguimos hasta ahora, así que sí, eso es una suerte. Dile bye. ¿Los tienes por duplicado? Los tengo por duplicado, sí. Por seguridad los tengo que meter yo hasta dentro de la escuela. ¿Es muy importante la seguridad en este tipo de transporte? Sí, tenemos el sistema del Smart Tag y en el sistema te salen los nombres, su dirección, a qué escuela van y con la tecnología los papás pueden ver dónde van sus hijos, los pueden detectar. ¿Y aquí también tienen una canción como la del conductor de primera? ¿O? Hombre, claro, por supuesto que la tienen en inglés, que además mucha gente la estudia también. ¿Vamos a cantarla? ¿Estáis preparados? Venga, 1, 2 y 3.
The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all the town. Ok, muy bien. Hoy qué buen día se ha quedado al final. Esta mañana nevando. Y ahora de repente un sol. La primavera de Colorado. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en el Nottingham Park, que se llama así por la primera familia que tuvo tierras aquí. Como ves es precioso. Como estar viviendo en una de las cotas más altas del Pirineo aragonés. Avon está a 2.265 metros de altitud. En el supermercado puedes encontrar botellas de oxígeno porque hay mucha gente que tiene mal de altura y que necesita el oxígeno. ¿Vosotros qué sois, amigos? Sí, somos vecinos, tenemos los apartamentos al lado y nosotros somos compañeros de trabajo, trabajamos en la misma escuela y ella trabaja en Edwards, que es un pueblecito de aquí al lado. O sea, que sois todos maestros. Somos todos maestros, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí regalan el puesto de maestro o qué? Sí que es diferente, partiendo de que el sueldo aquí nosotros cobramos literalmente el doble de lo que se cobra en España. Lo curioso es que aquí un maestro no tiene el puesto asegurado de por vida. Tienes una evaluación anual y si el director y los que te evalúan dicen que eres válido, continúas el año que viene. ¿Quién es esta preciosidad? A ver. Nuestro amigo Donut. ¿Donut se llama? Donut. Sí. O Donut aquí. ¿Y él es de aquí, de Colorado? Es centroamericano, es de México. Aquí hay mucha inmigración mexicana, ¿verdad? De hecho, nosotros en la escuela, más de la mitad de la familia son familias mexicanas, tienen mucho trabajo, muchas posibilidades de trabajo y además como prácticamente todo el mundo sabe español aquí, es fácil para ellos ya que no tienen el hándicap del idioma. Para los papás, porque los niños cuando hablan en clase, hablan en inglés. Siempre. Sí. Aunque sean sus papás mexicanos, siempre hablan en inglés. De la montaña a la playa en 30 pasos y qué sitio más espectacular, en serio. Un dato curioso es que este lago es artificial. Lo que seguro que no es artificial son los momentos que habréis vivido aquí. No, desde luego Para que nada. no. Todos esos se quedan guardados. Porque esto sin amigos pierde un poco de sabor, ¿no? Hombre, claro. Sin amigos en el invierno aquí te mueres. Sí, sí, sí. Porque es que hay una frase que dice que mira qué amigos tienes y te diré quién eres. Entonces, viendo lo que veo, ya se intuye. Pero sabiendo lo que sé, A ver. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Pero ya basta! ¡Qué fuerte! ¡Y qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿sí que te dice? ¡Qué fuerte! ¡Tú que vienes! ¡Que te quiero y te echa de menos! ¡Un beso para todos! Los amigos siempre cerca. ¡Claro que sí! ¿Dónde nos habéis traído? Bueno, esta es una taberna que se llama Bob's Place, que la descubrimos porque nos gustaron mucho las salitas que había aquí y cuando es invierno podemos jugar aquí, venir a jugar a los dardos mientras cenamos o al billar. Tiene varios juegos, tiene 27 televisores y siempre está retransmitiendo deportes. Y tiene una pared, que es la pared de Bob, que como el sitio se llama Bob's, toda la gente famosa o que no sea famosa puede poner ahí su foto si se llaman Bob's, haciendo referencia al sitio. Chicos, ya tengo los dardos. El que más lejos se quede del centro de la diana paga la cena. Vamos. ¡Uy! Vale. Dice, no. Ya sabemos quién va a pagar la cena. Creo que está siendo bastante claro. Me parece que me toca. ¡Oh! Querida familia, he aprendido a jugar a los dardos. Esto es a lo que me dedico en Avon. ¡Mira quién paga esa Alicia! ¿Qué habéis pedido? Nachos con pollo y carne, que son muy buenos aquí, son de los mejores. Y jalapeños sí, pero yo eso no me los como, que pica mucho. Las patatas con bacon y queso que están riquísimas. Y dito el nombre de las salitas. Son con salsa Szechuan o Szechuan. ¿Cuántas alitas os podéis llegar a comer en una semana? Mira, yo calculé que nos comíamos 2 o 3 pollos semanales, ¿no? ¿Era? Yo, mamá, te juro que me cuido. Te juro que no como tanto. ¿Sabes lo que sí sé? Que tu madre quiere que tengas un buen postre. ¡Ay, qué bien! ¡De la Tolosana! ¡Qué ilusión! La pastelería de Zaragoza con la cinta del Pilar en chocolate, la medida del Pilar. ¡Oh! Los dulces no viajan solos, Cristina. ¡Ay! No. Que el tiempo que te quede en Avon sea tan dulce como lo que te mandamos. Lo ha escrito mi padre. ¡Qué fuerte! ¡No me lo esperaba! ¡Ay!
Ahora se me está yendo todo el maquillaje. Ay, muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. Pero que le gusta la carne de los abrazos. Ay, qué bien. Y ahora que tenemos la tripa llena de alitas, ¿a dónde hemos venido volando? Hemos venido al Dobson Ice Arena, que juega aquí el equipo que se llama los Yetis, y juegan todos los viernes y sábados. Y hoy nos vamos a ver jugar contra Nueva Zelanda, que están preparándose para los playoffs. ¿Un partido de hockey cuánto suele durar, más o menos? Pues son 3 tiempos de 20 minutos a tiempo parado, entonces de normal suele durar más. ¿Y es un deporte violento? Suele haber peleas, pero porque van patinando muy rápido y muchas veces se chocan contra el cristal. Y cuando pelean entre ellos, los dejan pelear y hasta que no se caen al suelo, el árbitro no puede A la separar. afición le encanta que haya pelea. ¿Ah, sí? Les encanta. Aquí los deportes de invierno se viven un montón. Pero el mayor fan de los Yetis está allí. Lleva una gorra negra y va de verde, el más. Es tan forofo que celebraron su partido número 100 como hincha. Aquí, los del equipo le celebraron a él. Y sigue aquí que no ha perdido la ilusión, vaya. Vaya forofo. Sí, es el mayor. Ahí está, ahí está. Let's go, yeah. En 2 minutos, que va a ser el intermedio, vamos a ir a los vestuarios y así vamos a poder conocer a Billy, que es el capitán del equipo, que es el número 9. Aragoneses por el mundo, esto es Hockey sobre hielo. Hola. Hola. This is Laura. No. What do you feel when you play hockey? I feel it's exciting. It's also exhausting. All the emotions of everyday life in a pretty intense period. Have you ever lost a teeth? Yeah, both my front teeth are fake. But you love this It does sport. happen. I love this sport. I've been playing since I was 3, and I'm 32 now. So Wow. yeah, a long time. We want to wish you luck. Thank you guys very much. Thanks for coming out. Cinco, 4, 3, 2, 1. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¡Hemos perdido! ¡Vaya! ¡Por un segundo! Pues Cristina, aunque hayáis perdido, nosotros hemos ganado con este día, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por venir. Adiós, aragoneses.